Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y estamos en una de las lecciones más interesantes donde vamos a hablar un poquito sobre la gravitación cuántica en la solución de Schwarzschild. Y estamos aplicando estas técnicas más bien de física cuántica para poder entender cómo se puede distribuir la materia dentro de un agujero negro. Y ese es nuestro objetivo y lo hemos comenzado en las lecciones anteriores, así que os animo a visualizar las lecciones anteriores. Os voy a dejar un enlace al curso al final de esta lección y también en la descripción a este vídeo. Pero el objetivo, lo que queremos ver el interior del agujero negro. Pero eso, al menos experimentalmente, es, digamos, entre comillas, imposible, porque la superficie de Schwarzschild, la superficie del horizonte de sucesos, supone una gran barrera a la información, porque nada puede escapar una vez que hemos atravesado ese horizonte de sucesos, ya que necesitaríamos velocidades superiores a la velocidad de la luz. Bueno, decir que nada puede escapar es un poco exagerado, ya que si aplicamos ecuaciones de la física cuántica, y de hecho lo vamos a hacer en estas lecciones, veremos que sí hay una probabilidad de que las partículas puedan lograr escapar y que los agujeros negros evaporen, pero eso lo iremos tratando conforme avancemos en las lecciones. En las lecciones anteriores calculamos un posible límite a las dimensiones de la materia dentro de un agujero negro, en lo que se llama estrella de Planck, aunque no proporcionamos una base fenomenológica, sino que nos basamos en hipotetizando que las unidades de Planck representan límites en la física de nuestro universo. Si no sabéis de lo que estoy hablando, sí que os aconsejo fuertemente visualizar las lecciones anteriores para poder entender esta. Y vimos, por ejemplo, que podemos calcular la densidad de Planck, que se supone o se acepta es la máxima densidad que puede alcanzar la materia en nuestro universo. Del orden de 5 por 10 elevado a 96 kilos por metro cúbico, que es, vamos, una densidad inconcebible. Y asumiendo que la materia de un agujero negro pueda alcanzar esta densidad con una simetría esférica, calculamos que para un agujero negro de masa solar, la materia quedaría reducida a una esfera de radio de 10 elevado a menos 22 metros, que era como creo que 10 millones más pequeño que el radio de un electrón, para que lo pongamos un poquito en perspectiva. Y debido a que estamos hablando de dimensiones cercanas a las unidades de Planck, a la longitud de Planck, es como unas 10 veces mayor que la longitud de Planck, a esto se le denomina estrella de Planck. Para una masa solar. Si tuviéramos más masa, pues tendríamos una estrella de Planck de radio más grande, evidentemente. Pero la cuestión es que nosotros asumimos, por las razones que proporcionamos en las lecciones anteriores, nosotros vamos a asumir que la materia en la realidad física no puede desaparecer en una singularidad sin dimensiones, porque eso contradice principios muy importantes de la física. En las lecciones anteriores también derivamos una ecuación propia de la gravitación cuántica, donde lo que hicimos fue aplicar el principio de incertidumbre en las geodésicas de la relatividad general, con la idea de que si tenemos un objeto, aquí podemos aplicar básicamente una restricción a su posición y su momento, a las trayectorias relativistas de este objeto conforme se va acercando al agujero negro, de tal manera que podemos introducir una cierta incertidumbre en el momento y en la posición, y que además cuando esta partícula se acerca a la singularidad del agujero negro, aparece una fuerza de origen cuántico debido a estos cambios forzados en el momento, que podemos llamar una fuerza de repulsión cuántica de origen en el principio de incertidumbre. De eso ya lo hablamos y llegamos a derivar una ecuación de este estilo,
que es como el principio de incertidumbre, en formato de cálculo tensorial, que es algo que tenéis que aprender. Si no sabéis de lo que estoy hablando, tenéis un curso también en mi canal, donde básicamente establecemos un límite a el tiempo propio o el espacio propio, depende de las unidades en lo que demos, de la trayectoria de las partículas en relatividad general, que es lo que significa este diferencial cuadrático en tiempo propio, multiplicado por algo que hemos llamado el escalar de la geodésica y que tiene que ser mayor o igual que 1 más el factor gamma, que aquí lo hemos representado en función de la velocidad propia de la partícula en el componente tiempo, dividido entre c, pero aquí no ponemos c porque, como ya he dicho en este curso, estamos trabajando en unidades donde c es igual a 1, aunque después, al final de las operaciones, podemos recuperarlo. Y todo esto multiplicado por la constante reducida de Planck dividido entre 2. Y esta es una versión covariante, tensorial, compatible con la relatividad general del principio de incertidumbre. La derivación, los pasos con detalle de todas estas fórmulas también las proporciono en el curso de gravitación cuántica y tenéis un enlace también en la descripción a este vídeo. Pero bueno, en esta lección lo que vamos a hacer es aplicar esa fórmula a la solución de Schwarzschild, que es básicamente como aplicar un principio de incertidumbre a las trayectorias procedentes de la solución de Schwarzschild. Esta es la solución de Schwarzschild, simplemente para recordaros, y es básicamente la descripción de un espacio, de la métrica de un espacio, las distancias cuadráticas entre dos puntos diferenciales del espacio, y depende de las coordenadas de tiempo, de radio, de ángulo polar y ángulo azimutal. Esto también lo damos en el curso de relatividad general. Y estas coordenadas cuadráticas diferenciales pues están modificadas por los componentes del tensor métrico procedentes de la solución de Schwarzschild, que tenemos aquí 1 menos 2 GMR, aquí nos faltaría un c al cuadrado, esto de aquí es el radio de Schwarzschild, y 1 entre 1 menos 2 GMR, que es el radio de Schwarzschild, multiplicando a el componente radio-radio de las coordenadas cuadráticas. Aquí pongo también indicado el componente del ángulo polar en la solución de Schwarzschild, el componente del tensor métrico y también los ángulos azimutales, pero estos no van a jugar un papel en nuestras operaciones hoy. Esta es la solución de Schwarzschild y quiero remarcar que aquí hay una cosa, un pequeño problema, que la solución de Schwarzschild tiene implícito una masa puntual en el centro del agujero negro, porque vamos a trabajar con los agujeros negros. Eso está de manera explícito en las ecuaciones. ¿Veis? Aquí tenemos la masa, y para poder operar con nuestras ecuaciones de gravitación cuántica, lo que vamos a hacer es no estudiar esta masa que ya está presente en la solución como una masa puntual, sino que nos vamos a preguntar si una partícula con masa que entra dentro del agujero negro, si es capaz de llegar a la singularidad del agujero negro o no. Si no es capaz de llegar a la singularidad del agujero o no, veremos cómo se distribuye y eso nos puede dar una indicación de cómo la masa de un agujero negro real puede estar distribuida en el agujero negro. Y para poder solucionarlo, pues hay que calcular el escalar de la geodésica a partir de nuestra solución de Schwarzschild. Y este es el escalar de la geodésica. K sub g, que es igual a diversos componentes de la velocidad propia de la partícula que va a penetrar dentro del agujero negro, y con estos símbolos de Christoffel, aquí con el componente 0 alfa y beta, el componente y latina alfa y beta procedentes de la solución de Schwarzschild. Esto de aquí es lo que nos va a unir el principio de incertidumbre con la solución de Schwarzschild. Y como ya sabéis, estamos utilizando notación tensorial donde alfa y beta son índices covariantes o contravariantes que van de 0 a 3, siendo 0
el índice, la coordenada tiempo, 1 la coordenada radio, 2 la coordenada de ángulo polar y 3 la coordenada de ángulo azimutal. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, proporcionar este escalar asociado a la geodésica de la solución de Schwarzschild. Así que todo se reduce a calcular los símbolos de Christoffel para poder incluirlos en esta igualdad. ¿Vale? Los símbolos de Christoffel se calculan a partir de los componentes del tensor métrico. Os estoy enseñando aquí como la fórmula del cálculo de los símbolos de Christoffel. Tampoco quiero explicarla porque yo supongo que vosotros que estáis visualizando este curso ya tenéis nociones de cálculo tensorial y de relatividad general. Simplemente pues hay que calcular unas derivadas en estas coordenadas de los componentes del tensor métrico, de estos componentes que veis aquí, hacer estas operaciones y al final obtendremos los símbolos de Christoffel que van a tener un índice, aquí delta, y dos índices alfa y beta. En este caso, delta adquirirá el valor 0 y en este caso, delta adquirirá los valores i, que van de 1 a 3. Consideraremos, para simplificar los cálculos, trayectorias donde no vamos a tener cambios angulares. Pongo aquí nuestro agujero negro que esconde la materia de una masa solar, la pongo rotando porque es más bonita, pero ya sabéis que la solución de Schwarzschild es una solución de un agujero negro sin rotación. Y aquí este circulito punteado, con el punteado así, poroso, digámoslo de esta manera, lo pongo aquí para indicar la presencia de la superficie de Schwarzschild que está a una distancia de radio de Schwarzschild con respecto al centro de nuestro agujero negro. Y nos vamos a centrar en trayectorias de objetos con masa que van a seguir geodésicas donde no vamos a tener un cambio en el ángulo polar o en el ángulo azimutal, ni para el norte-sur ni en el ecuador, sino que va a ir directo con trayectorias donde solo va a cambiar la coordenada radial y va a ir directo al centro del agujero negro. Esto implica que en nuestras coordenadas los cambios diferenciales en ángulo polar y en ángulo azimutal son 0 y esto nos simplifica mucho los cálculos porque van a eliminar los componentes del ángulo polar y del ángulo azimutal de nuestra solución de Schwarzschild. Así que lo único que tenemos que hacer es aplicar ese principio de incertidumbre geométrico en base a esta solución, donde tenemos una dependencia en la coordenada de tiempo y en la coordenada de radio. También aprovecharemos una propiedad que es necesaria para hacer todas las operaciones. Aquí os voy a indicar cómo se hacen las operaciones, pero tampoco me voy a hacerlas con mucho detalle, porque son muy largas y al final tampoco son tan difíciles. Pero aprovecharemos también la propiedad de que para la partícula en nuestra trayectoria, además de cumplir esta condición, también va a cumplir la condición de que la velocidad propia en contracción consigo misma es igual a menos 1. Siempre en esta firma lorentziana, ¿vale? A menos 1. Si estuviéramos trabajando en coordenadas donde c no es igual a 1, entonces sería igual a menos c cuadrado. ¿De acuerdo? Y básicamente la contracción de nuestro vector de velocidad propia para esta partícula pues va a ser la contracción de los vectores de los componentes temporales y del ángulo, y de la coordenada radial. Por lo tanto, U0 con U0 más U1 con U1 igual a menos 1. Esta va a ser también una fórmula que vamos a utilizar en las ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer es, pues bueno, desarrollar la ecuación de gravitación con incertidumbre, que la tenemos aquí. Aquí ya indico la presencia del factor gamma, que lo vamos a sustituir por U0, ¿de acuerdo? Dividido C. Aquí tenemos el escalar de la geodésica, que yo os he enseñado cómo lo tenemos que calcular, así que vamos a resolver esta ecuación para la solución de Schwarzschild. La vamos a transformar un poco.
Lo que vamos a hacer, voy a quitar por conveniencia para que no nos moleste el factor 1 más gamma, porque de esa manera es como si la metiéramos dentro de la constante de Planck, para que os hagáis una idea. Después lo podemos recuperar cuando queramos, pero así tenemos más espacio en las ecuaciones. Y pasamos dividiendo el escalar de la geodésica. El escalar de la geodésica pasa al denominador. También lo que vamos a hacer es retransformar esta ecuación y en vez de ponerla en función de la constante reducida de Planck, lo que vamos a hacer es transformarla y sustituir la constante de Planck por su equivalente en la longitud de Planck. La longitud de Planck al cuadrado. Si no sabéis qué es la longitud de Planck, creo que en la lección anterior lo describí brevemente. Y hay que hacer unas operaciones donde hay que introducir las constantes de gravitación universal y la constante de la velocidad de la luz, pero eso digamos que lo vamos a incorporar al escalar de la geodésica, y cuando calculemos el escalar de la geodésica veréis que va a aparecer pues, la constante de gravitación universal debido a esta transformación de la constante de Planck a la longitud de Planck al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto también lo explicamos con mucho detalle en el curso de gravitación cuántica para aquellos de vosotros que queráis ver esta transformación. Así que vamos a operar y lo que hacemos es desarrollar el d tau al cuadrado, que es nuestra solución de la relatividad general, por la solución de Schwarzschild. Ese d tau al cuadrado, que es equivalente a ds al cuadrado, por como estamos trabajando con c igual a 1, pues es básicamente lo mismo. Y lo que tenemos que sustituir es, pues esto, el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, multiplicando dt cuadrado, más el componente radio-radio, multiplicando a dr al cuadrado. Y esto lo tenemos que calcular este valor y hacerlo en valor absoluto, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de la longitud de Planck al cuadrado dividido este escalar de la geodésica, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, pues en primer lugar, sustituir estos componentes del tensor métrico por sus correspondientes en la solución de Schwarzschild. Bueno, pues sigamos porque nos interesa establecer la incertidumbre en la coordenada radial, es decir, la posición de nuestra partícula en la coordenada radial, tanto dentro como fuera del agujero negro. Y bueno, pues partimos de esta fórmula que es bastante sencillita y la vamos a reorganizar, ¿de acuerdo? Esto que lo vamos a considerar ya como una incertidumbre, una incertidumbre diferencial en la coordenada radial, lo vamos a pasar a la izquierda y esto que lo vamos a considerar como incertidumbre en la coordenada temporal lo vamos a pasar a la derecha y además lo vamos a dividir todo, tanto la izquierda como la derecha, entre el componente radio y radio del tensor métrico para quitárnoslo de aquí. Lo hacemos y nos queda de esta manera nuestro principio de incertidumbre que lo vamos a aplicar a través de estos componentes del tensor métrico y del escalar de la geodésica, los vamos a aplicar a nuestra solución de Schwarzschild. Lo que hacemos en primer lugar es, bueno, pues sustituir los valores del tensor métrico aquí, aquí y aquí y operar. Así que lo hacemos y nos queda esta expresión muy sencillita. Mucho ojo porque, como sabéis, el componente 0,0 del tensor métrico en la firma lorentziana que nosotros estamos utilizando tiene un signo menos, pero aparte de eso es exactamente igual, pero el inverso, que el componente del tensor métrico radio-radio. Y por eso nos queda menos r menos el radio de Schwarzschild al cuadrado dividido la posición radial al cuadrado, multiplicado por el diferencial de la coordenada de tiempo al cuadrado. Y también lo sustituimos el componente radio-radio del tensor métrico, esta vez está en el divisor, con lo cual nos deja la coordenada radial aquí, r menos rs, siendo rs el radio de Schwarzschild, para no escribir 2mg dividido c al cuadrado. Y quiero que veáis una cosa, en esta fórmula tenemos tanto
la incertidumbre en la posición radial de la partícula y en la posición temporal como la propia posición de la partícula en la geodésica de las ecuaciones de relatividad general. Así que vamos por el buen camino. Y luego tenemos aquí el escalar de la geodésica, que es lo que tenemos que calcular y colocar ahí. Así que vamos a por él. Vamos a calcular el escalar de la geodésica. Pues bueno, el escalar de la geodésica, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, pues responde a esta fórmula y aquí ya he añadido el 2G, que es necesario ponerlo porque en vez de trabajar con la constante de Planck, estamos trabajando con la longitud de Planck al cuadrado. Y para ello tenemos que corregir este escalar poniéndole 2G aquí. Bien. El cálculo de todas estas operaciones, que son bastante engorrosas, se simplifica muchísimo porque, como ya veis, hemos elegido geodésicas donde no cambiamos de ángulo polar y de ángulo azimutal, por lo tanto estas coordenadas van a tener en los componentes de velocidad de nuestra partícula, van a valer 0 y no van a participar en la ecuación. Entonces, básicamente lo que hacemos es colocar aquí, como ya hemos visto en la fórmula, el componente tiempo en su versión covariante en contracción con este símbolo de Christoffel y las velocidades aquí, los componentes alfa y beta en contracción con alfa y beta del símbolo de Christoffel, y aquí simplemente tenemos que sustituir por la coordenada radial, porque si y latina vale igual a 2 o 3, entonces esos componentes de la velocidad propia de la partícula van a valer 0, porque no nos estamos moviendo en las direcciones angulares. Entonces solo tenemos, entre comillas, la dirección temporal y la dirección radial, y eso nos simplifica mucho los cálculos. Los símbolos de Christoffel no cero en estas condiciones, con estos índices 0 y R, para la solución de Schwarzschild, pues son limitados, con lo cual también nos favorece mucho el cálculo. Tenemos el símbolo de Christoffel 0, R, 0, que va a ser igual al menos símbolo de Christoffel R, 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 y que va a ser igual al radio de Schwarzschild dividido 2R, R menos RS. ¿De acuerdo? Se puede calcular a mano, con todas las diferenciales, con todas las cosas, con la fórmula que os he enseñado. No merece la pena, hay programas que os lo hacen también. Entonces tenemos nuestro resultado. Y el otro símbolo no cero, pues es el símbolo R00, que corresponde a esto. Por lo tanto, esta fórmula se nos va a simplificar porque estos símbolos de Christoffel que tenemos que colocar aquí son estos de aquí. El escalar de la geodésica, entonces, desarrollándolo todo, desarrollando esas contracciones, nos queda de esta manera, pues el símbolo de Christoffel 00R en contracción con UR y U0, más el símbolo de Christoffel 00R con U0UR, más todo esto, el símbolo de Christoffel R00 en contracción con esto y el RRR en contracción con este otro. Y como ya hemos visto antes, pues esto se nos simplifica bastante porque ya no tenemos que hacer tantas operaciones para resolver el escalar de la geodésica, pero incluso así, pues bueno, pues hay que hacer algo de trabajo. Y si metemos los símbolos de Christoffel, los componentes, hacemos las operaciones también que teníamos en cuenta de la contracción de los componentes del vector de velocidad propia consigo mismo igual a -1, al final se simplifican un montón de cosas. Es sorprendente lo que se puede llegar a simplificar y al final nos queda solo esto. G, el radio de Schwarzschild, UR, 2, U0, U0, más 1, R, R menos RS. ¿De acuerdo? O sea, se nos ha simplificado muchísimo. Así que vamos a seguir arrastrándolo todo en nuestras ecuaciones y ya las analizaremos un poquito más adelante. G, además, lo podemos sustituir porque a pesar de ser una constante, pero podemos poner G en función del radio de Schwarzschild también. ¿Por qué? Porque el radio de Schwarzschild es igual a 2mg dividido c al cuadrado. Entonces de ahí podemos despejar G e introducirlo aquí y también nos va a hacer algunas simplificaciones. Y nos va a quedar de esta manera.
sustituimos g por rs dividido 2m y ya vamos a tener un radio de Schwarzschild aquí, por ejemplo, al cuadrado. En fin, que podemos simplificarlo de muchas maneras. Así que introduciendo el escalar y operando en la fórmula que hemos obtenido aquí, recordad que esta es nuestra fórmula y aquí tenemos que poner el escalar de la geodésica, que es todo ese pedazo de cosas que hemos metido, y también llegaremos a simplificarlo con estas expresiones de r menos rs y r. Si lo metemos, hacemos todas las operaciones y después pasamos este término que está restando a la derecha que está sumando. Al final, fijaos que son todo expresiones cuadráticas. Cuadrático, 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 cuadrático y cuadrático también aquí. Por lo tanto, incluso podríamos eliminar el símbolo del valor absoluto, pero lo vamos a dejar por si acaso. Y esta es la ecuación que nos queda, donde nos relaciona lo que vamos a considerar en nuestra geodésica como incertidumbre en la coordenada radial, esa diferencia entre los puntos de la trayectoria en la coordenada radial, y también esa incertidumbre en la coordenada temporal, que responde a esta fórmula de aquí. Y bueno, faltaría arreglar las dimensiones. ¿Cómo se arreglan las dimensiones? Pues colocando las velocidades de la luz que aparecerían en esta fórmula. ¿Dónde aparecerían las velocidades de la luz? Pues una aquí, un c cuadrado, multiplicando esta estructura que hay aquí, porque esto es un número adimensional, esto es adimensional y esto tiene dimensiones de tiempo al cuadrado. Y si estamos dando dimensiones de longitud al cuadrado, deberíamos multiplicar aquí por un c cuadrado, sin necesidad de haberlo arrastrado a partir de las operaciones anteriores. Y algo similar a esto. Esto, si os fijáis, tiene dimensiones de longitud al cuadrado, porque es la longitud de Planck al cuadrado. Esto es adimensional y esto, para que sea adimensional, necesitaría una masa que procede de esa masa que habíamos fijado a 1 y que nos transformaría esta velocidad propia en la coordenada radial en un momento propio en la coordenada radial, ¿de acuerdo? Esa masa se nos simplificaría, pero además necesitamos también simplificar estas velocidades de aquí colocando a la velocidad de la luz para poder simplificarlo. Aquí tenemos velocidad, velocidad y velocidad. Esto de aquí tendríamos que poner también c al cuadrado para mantener las unidades de velocidad al cuadrado que tenemos aquí y por lo tanto deberíamos poner un c al cubo aquí para hacerlo adimensional, ¿vale? Entonces un c al cubo aquí, un MUR aquí, que no voy a indicar, simplemente para que lo tengáis en cuenta. También necesitamos introducir el factor gamma, que es adimensional, y lo colocaríamos aquí. Y lo colocaríamos en su versión de 1 más el componente tiempo de la velocidad propia dividido entre c. Aquí, como estamos trabajando todavía en unidades de c igual a 1, pues simplemente no lo pongo. Y elegimos colocar el factor gamma de esta manera porque así ya tenemos una expresión donde tenemos velocidades, momentos. Entonces es bastante, digamos, centrada en la partícula que se está moviendo dentro de la geodésica de la relatividad general. Y esta es la fórmula que nos proporciona esa incertidumbre en las trayectorias geodésicas que tiene que ser mayor o igual que todo esto que veis aquí. Y bueno, la posición de una partícula entonces nos quedaría, si aquí tenemos nuestro agujero negro con la masa del Sol girando dentro, aunque para la solución de Schwarzschild no debería girar, pero bueno, podemos definir la posición de una partícula tanto dentro como fuera, como su posición radial con respecto al centro, más menos dr, que aquí lo interpretamos como la incertidumbre en la coordenada radial. Y esto se suele representar como una interpretación como si fuera la incertidumbre como si fuera una varianza, ¿de acuerdo? Bueno, la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar,
que lo vamos a representar con un sigma en la coordenada radial. ¿De acuerdo? Entonces es así, es una interpretación bastante común en física cuántica, porque la física cuántica tiene más que ver con la estadística que con la relatividad general. Y la posición pues nos quedaría de esta manera, más menos la raíz cuadrada de a, LP cuadrado, y a, como hemos visto en las diapositivas anteriores, pues va a ser una función de los componentes de la velocidad propia de la partícula, de la masa del agujero negro, en fin, va a ser un factor que vamos a llamar a, multiplicado por el cuadrado de la longitud de Planck, más este factor de aquí que nos introduce la incertidumbre en la coordenada temporal, y por eso ponemos un sigma t aquí, y que además va a estar modificado por 1 menos rs dividido r al cuadrado, que va a tener su importancia. Y esta sería la posición de las partículas en la solución de Schwarzschild, aplicando el principio de incertidumbre sobre las geodésicas de la relatividad general. Y estas funciones, estas desviaciones, las vamos a ir estudiando en las lecciones siguientes. Es una función que es, valga la redundancia, función también de la incertidumbre temporal. Pero hay algo que es muy interesante y que también analizaremos. Fijaos, si conocemos la posición temporal de una partícula con absoluta precisión, es decir, que sigma t sea igual a 0, que conozcamos con absoluta precisión el instante en el tiempo en el que nosotros estamos trabajando, esto se anula en la función. Y podríamos sacar esta longitud de Planck fuera y nos quedaría el siguiente resultado. Fijaos, nos quedaría un resultado donde la posición de la partícula vamos a tener una posición de una partícula, pero que va a estar modificada con un intervalo alrededor de esta posición, que podemos considerar una posición media, más o menos la raíz cuadrada de la función a multiplicada por la longitud de Planck. Es decir, que incluso si conocemos la posición, entre comillas, la posición temporal absoluta de una partícula, siempre vamos a tener una incertidumbre en la posición de la partícula comprendida en un intervalo que en este caso va a ser igual a más menos el valor de la raíz cuadrada de a multiplicado por la longitud de Planck. Y esto tiene sus consecuencias a la hora de estudiar las partículas en la singularidad. Si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso y otra a la lección anterior por si queréis visualizarla. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.